buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en distintos horarios. Seguimos con nuestro quinto foro Santo Domingo, un evento que se ha convertido en un gran referente sobre discusiones sobre temas económicos, políticos y sociales de la región. Me toca moderar el segundo panel. Es uno de los paneles más interesantes. Tengo el privilegio de moderar un panel sobre el panorama económico, social y laboral de América Latina. Mi nombre es Mario Báez, trabajo en las Naciones Unidas y he sido un gran colaborador de Funglode y de IDEA durante muchos años. Le doy la bienvenida, le doy mi agradecimiento al presidente Fernández y mi reconocimiento por su permanente inquietud en mantener los temas de discusión sobre la agenda de coyuntura que se trate. Bueno, este panel tengo realmente el privilegio de compartir con personas, primero a las que quiero mucho y segundo, personas que son autoridades en sus respectivas áreas de la región. Vamos a contar con la presencia y les voy a ceder la palabra en este mismo orden del señor Mario Cimoli, que es el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL. Nos va a hacer una presentación de 10 minutos. Luego vendrá el señor José Antonio Ocampo, que fue secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, ministro en el gobierno de Colombia, subsecretario del Departamento Económico y Social de las Naciones Unidas. Y bueno, si comienzo a leer su currículum, creo que no termino. También tenemos con nosotros al señor José Manuel Salazar Siriñac, el director regional del OIT para América Latina y el Caribe. Luis Felipe Gómez Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Y por último, la señora María Noel Baeza, directora regional de América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. El formato que vamos a utilizar en este evento serán presentaciones de 10 minutos de cada uno de los ponentes y luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Al final de la presentación de cada ponente, yo trataré de hacer un pequeño resumen de cuáles fueron los temas más importantes que se trataron en la presentación de ellos. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro primer invitado, Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL. Adelante, Mario. Bueno, muy buenas tardes, un gusto, Mario, a los amigos que están en el panel, cariños a todos. Me disculpo por la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, que no pudo participar, tuvo un inconveniente último momento, pero que les manda cariño y saludo a todos. Voy a ver si puedo hacer el share de la presentación y tratar de ser rápido en la misma, pero al mismo tiempo tratar de comprender algunas de las cosas que están pasando. Sin más, quisiera empezar que entre las noticias negativas que hay, que nos imaginamos que, esperemos que esto no sea un boletín catastrófico, sino que trate de dar algunas informaciones de cómo salir y de qué perspectivas están pasando en esta crisis. La CEPAL pensaba que la tasa de crecimiento iba a disminuir de un 9,6, entre un 9,2 y un 9,6. Hemos corregido nuestras estimaciones, son menos 7,7. Hemos corregido también un poquito más positivamente lo que viene en el 21 y hemos dado una visión que en algún modo un cierto optimismo en una situación extremadamente compleja. Y al mismo tiempo las estimaciones de comercio, que eran mucho más potentes lo que esperábamos en el 2020, hay una corrección hacia un menos 13, se esperaba un menos 20, y lo que tiene que ver con exclusivamente la tasa de crecimiento hacia futuro, hacia el 2021, es una recuperación que estimamos que puede ser entre un 10 y un 15. Entonces, este año 2021 se espera con algunos resultados, en algún modo, un poquitito mejor de lo que estamos previendo en el 2020, pero es evidente, y ustedes lo saben muy bien, que hay cierto contexto global que es extremadamente complejo. Y tenemos una incertidumbre que está marcando todo esto. La está marcando la incertidumbre porque la segunda ola y la tercera ola ya llegó, porque algunos mecanismos que están operando en el sistema de vacunación están tomando su tiempo y que esos tiempos son quizás un poco más lentos y más complejos los que esperábamos. El debate y la competencia entre las distintas vacunas y la capacidad de los países a completarle, a acceder,
a toda la población es un proceso mucho más complejo y más lento. Por lo tanto, estas dos tasas de crecimiento que estamos dando, que son dos tasas importantes, la que tiene que ver con el crecimiento del producto y la otra que tiene que ver exclusivamente con el comercio, mejoran sí, pero todavía vemos una gran incertidumbre. La pregunta que les dejo ya es cómo pensar en todo esto a recuperarnos. Y nosotros en un contexto de este tipo pensamos que la recuperación, o por lo menos llegar a un plató del 2019, van a requerirse muchísimo más tiempo del que esperábamos y será hasta el 2023 y 2024. Esto sí, si la situación que tenemos este año nos agrava y nos hace todavía más compleja. Y tiene que ver en la incertidumbre que es el tema de vacunas, el tema de la difusión de la segunda y tercera ola, el tema del acceso de los gobiernos a las vacunas, la concentración de un gran número de vacunas en las economías desarrolladas, la dificultad por la nuestra para acceder y nuestros procesos productivos en términos de propiedad intelectual y de producción local, que es difícil. Entonces el tema se hace complejo. Y se hace complejo porque la incertidumbre que vincula todo esto es muy fuerte. Hay otra incertidumbre que tiene que ver con las tensiones económicas, políticas y geopolíticas, y refiero a lo que están haciendo las distintas regiones a nivel global, la de Europa, la de Asia y la de Estados Unidos, hacer con la firma de Made in America, que en algún modo se ve una tendencia a los países a tomar posiciones en la producción nacional, en la generación de recursos nacionales. O sea, hay un tema que hace de la globalización a la regionalización y de la regionalización al rol que tiene cada una de las políticas a nivel nacional. Y eso hay que tomarlo en cuenta, no leer el 2021 como que se refuerzan ciertas tendencias y la política nuestra, la política de la región no tiene que estar considerada a la luz de eso, sería cometer un gran error. Es evidente que la tasa de desocupación va a aumentar, pero también es importante considerar que la tasa de participación disminuye, que hay mucha gente que deja buscar trabajo, por lo tanto hay condiciones, que es el segundo tema, estructurales. ¿Qué nos preocupa a nosotros en CEPAL? Que toda esta crisis, la que tiene que ver con el comercio, la que tiene que ver con la producción, la que tiene que ver con el posicionamiento de los países, pensamos que la estructura de las empresas, los procesos productivos, los modelos de contratación, los modelos de competencia de las empresas queda igual que en la situación pre-crisis, pre-COVID. Y esto no es así. Eso está cambiando y lleva dos tipos de incertidumbre. La incertidumbre macro que tenemos, una incertidumbre de un grande cambio estructural. Y la incertidumbre del cambio estructural es muy importante porque van a cambiar los modelos de negocio, las empresas, los modelos de contratación, la estructura de los mercados mismos. Y lo que queda muy claro que en este proceso donde golpea sector formal, sector informal, golpea sector formal, va a seguir golpeando sector informal muy fuerte, el tema de que golpea a ciertos sectores de la población mucho más es claro. Y el tema de cómo gran parte del trabajo de las mujeres va a estar golpeado y sigue estando golpeado y es un retroceso brutal, esto es muy evidente. Entonces, el modelo cambia las condiciones estructurales, mucho del terreno que se había ganado se puede volver a perder, tenemos una gran incertidumbre en lo que es la macro, el comercio a nivel general amplio, pero no nos damos cuenta y no comprendemos lo que está pasando a nivel de empresas. Las empresas que aumentan productividad despiden gente, aumentan el sector informal y se hacen más eficientes y son pocas, mientras todo el otro sector informal absorbe, pero sigue absorbiendo a bajísimos salarios que dependen del día a día y una situación de la población realmente en condiciones donde ciertos sectores como mujeres y otras partes de la población quedan todavía mucho más marginados y se pierde mucho más el terreno que habíamos conquistado. ¿Las políticas de los países sirvieron? Sí, sirvieron. ¿Permitieron hacer el efecto menos grave? Sí. Y lo ven claro en los índices de pobreza, lo ven claro en el índice de esta pobreza. Si no hubieran tomado la medida los países, esto nos hubiera tenido un impacto mucho mayor. Esto no quiere decir, bien como dice Alicia, que el impacto no estuvo, pero si no se hubiera hecho nada, ¿qué nos preocupa en esto? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Si uno piensa que ese empleo que ven en la figurita y esa política sirvió para eso, la pregunta es, ¿lo que se va a hacer en el año que viene sirve igual haciendo la misma política o tenemos que comprender cómo cambia el nivel de contratación de las pymes, de los sectores, de los procesos productivos y del welfare mismo? Eso va a cambiar, de hecho el sistema welfare va a cambiar completamente y esos son los temas que hay que tener en consideración. ¿Qué pensamos nosotros y que me imagino gran parte de ustedes la piensa que es importante? Que nos damos cuenta que las políticas fiscales expansivas tienen que seguir siendo un eje fundamental, que hay que trabajar sobre el tema de evasión y elusión tributaria, que los gastos tributarios tienen que estar mantenidos y en algún modo hay que a esto llevar todo un tema que tiene que ver una cooperación con el sector privado nueva, distinta, comprendiendo
cómo van a invertir, qué tipo de inversión y qué tipo de contrataciones van a tener. Y por otra parte, es fundamental ampliar el financiamiento a todos los sectores que son débiles, como los que tenemos nosotros a la luz de esto. Y fundamentalmente, lo que nos preocupan, por ejemplo, mire, el sector PYME, mi PYME vamos a perder un número altísimo de empresas, entre 2,7 millones y casi 3 millones. Ese número que vamos a perder, ¿cómo lo vamos a recuperar? No pensemos que las empresas van a contratar del mismo modo, van a producir el mismo producto, van a estar haciendo lo mismo. ¿Cómo se ayuda para que ese tema recupere y recupere gran parte de la informalidad? Eso nos parece extremadamente importante. Hay que hacer un alivio de la deuda pública y fundamentalmente pensar al área del Caribe y a otros países a nivel regional. Y no nos olvidemos nunca que el tema de la deuda tiene una grande componente en las energías de los países de ingreso medio, o sea, lo que llamamos nosotros economía en transición. Esas economías son las que más contribuyen y son las que más están generando lo que llama la CEPAL la contraposición del tema estructural y el tema de la posible crisis, y lo digo ahora y anunciándolo, que puede haber en la relación entre el sistema financiero global y el sistema real. No nos olvidemos que todo esto está pasando en un contexto donde el sistema financiero está casi explotando los mecanismos de permitir de obtener liquidez, es brutal, increíble. Y si uno observa el debate de Europa, observa el debate de muchas de estas economías, las europeas fundamentalmente, que la expansión de la liquidez es fundamental, es brutal, pero las inversiones siguen creciendo, la productividad sigue no creciendo, la concentración del empleo en ciertas empresas sigue creciendo. Entonces, este modelo, lo que estamos diciendo era ampliar el paso fiscal, ampliar el financiamiento, tomar en consideración las economías más débiles, como el Caribe, la más endeudada, las ingresos medios, pero ¿cómo no hacemos nosotros para no pensar a la estructura que necesitamos en un contexto de este tipo? No cualquier recurso. Tener recursos es importante, pero saber hacia dónde va. Y aquí nosotros presentamos algunos de los sectores que nos parecen importantes. La matriz energética, los cambios, sigue siendo y va a ser un tema fundamental. La movilidad, sostenibilidad de los espacios urbanos sigue siendo un tema crucial. La digitalización y la sostenibilidad es importante. La industria manufacturera, la salud, la bioeconomía, la economía circular y el turismo sostenible. Dos temas que cambian fundamentalmente y nos dimos cuenta. El primero tiene que ver con lo digital y el rol de lo digital en las políticas de competencia. ¿Qué está pasando a nivel regional? Que casi todas las plataformas digitales y todos los procesos digitales están excluyendo una gran parte de las pequeñas y medianas empresas. ¿En dónde? En las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque las grandes plataformas que se suman, lo digital, más las grandes empresas de distribución y esto, dejan a nuestras empresas, las que generan más parte de trabajo, afuera del modelo. Y por otra parte hay otro tema crucial, que es el que tiene que ver con la transformación energética, que es un tema en el que tenemos que seguir poniendo fuerte hincapié y puede ser uno de los elementos fundamentales para reducir costos. Este tipo de modelo requiere repensar aquella microeconomía que está cambiando, porque solo hacer anuncios a nivel macro, sin comprender a dónde va el chiquitito de la empresa, lo que hace la economía en su total, sería cometer uno de los elementos más difícil para resolver en el futuro. Hay que Mario, wrap up, sí. Por favor, un minuto de cierre, por favor. Ok, lo que nos parece importante y nos parece crucial, que una de las medidas que hay que tomar hoy como hoy es el tema de la vacuna. Nos preocupa muchísimo la concentración en las economías más desarrolladas, la necesidad de generar un banco regional para el tema de las vacunas y la necesidad de compartir entre los países a nivel regional cómo es la distribución y el acceso. Atención, lo regional está perdiendo espacio. Y mientras las otras economías se están regionalizando, las nuestras no. Ahí el tema de vacunas tiene que jugar un papel importante. Miren la tabla que tiene ahí y miren la diversidad de acceso que tiene. Y si ustedes comparan esto con los accesos que tienen las economías más avanzadas, este es un tema que realmente puede ser un hincapié y puede jugar un rol muy importante para la regionalización. Concluyo con esto. Pensar que cada uno de los países va a jugar este partido por sí mismo va a ser difícil. Pensar que del tema de la vacuna, de la producción, de la propiedad intelectual, de la negociación, podemos generar una fuerte regionalización y utilizar a la vacuna y discutirlo, nos parece extremadamente importante. Producción, hay que empezar a cómo cambia esta micro y las cadenas de valor. No solo se requiere pensar o pensar que los resultados a nivel macro van a llegar. Así que nosotros retenemos que la gran incertidumbre se requiere y necesitamos una respuesta regional en lo productivo, en lo social, pero sí seguramente dar un fuerte hincapié en la resolución de la crisis, retomar el tema de la vacuna en la distribución, en los procesos, en lo regional y en la producción de la política industrial regional que necesitamos, nos parece extremadamente importante. Y ahí es donde está la esperanza. Haciendo esto, una región, una América Latina y el Caribe más fuerte, va a poder convivir en un mundo globalizado con Europa,
con el Norteamérica y con Asia. Esa es una de las condiciones para nosotros que es necesaria, no suficiente, pero seguramente necesaria. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Mario. Interesante presentación. Retomo de lo que has dicho, que el escenario no es bueno, la caída del producto en la región va a ser significativa, 7.7%, y lo que proyecta la CEPAL es que la recuperación comenzará en el 2023 y 2024. Grandes incertidumbres nos esperan, incertidumbre macroeconómica, va a venir un cambio estructural en nuestras economías, se están golpeando los sectores de la población de forma no equitativa, algunos sectores resultan más golpeados que otros, y ha habido grandes despidos en el sector empresarial y no sabemos si esos empleados que han perdido su trabajo podrán ser recontratados. ¿Qué recomiendas tú para enfrentar los retos que nos vienen? Políticas fiscales expansivas, disminuir la evasión y la ilusión de impuestos, ampliar el financiamiento y redefinir una nueva relación con el sector privado y, ante todo, enfrentar estos retos que vamos a enfrentar desde un punto de vista regional y de una perspectiva desde la región más que desde lo nacional, poniendo bastante prioridad primero en resolver el problema de salud. Creo que eso resume un poco y tendremos la ronda de preguntas y respuestas, la oportunidad de que tú nos amplíes los temas que trataste. Muchas gracias. Le doy la palabra a nuestro querido amigo José Antonio Campo, a quien presenté anteriormente. Profesor Campo, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mario, por la presentación, pero quiero además agradecer al expresidente Leonel Fernández y a Daniel Sobato por la invitación para estar con ustedes estar nuevamente en este foro internacional de Santo Domingo. Yo quisiera comenzar con la siguiente apreciación. Lo que es severo en el caso latinoamericano de esta crisis es que en primer lugar que tenemos nuestros propios problemas a los cuales me referiré, pero además que viene después de 5 años de bajísimo crecimiento económico de la región. O sea, el periodo 2015-2019 es el quinquenio o el lustro pues, de menor crecimiento económico de la historia latinoamericana. Yo incluso en un artículo que publiqué a comienzos del año pasado le llamé la media década perdida. Y encima de eso vino la crisis con sus dimensiones. En primer lugar, las deficiencias propias, que yo creo que han sido mucho más importantes que los choques externos. Es decir, nosotros también hemos sido flojos, malos para manejar la pandemia como tal. O sea, estamos con Europa Occidental y con Estados Unidos en los peores indicadores, digamos, de la pandemia. Pero además, pues, ha sido muy difícil manejar, digamos, estas asimetrías sectoriales tan profundas y las asimetrías sociales que ha generado, digamos, esta crisis. Esas asimetrías sociales, o sea, el hecho de que la crisis ha afectado a muchos hogares, sobre todo urbanos, pobres y sobre todo aquellos que tienen empleos informales, con particular rigor al empleo femenino. Ese impacto, digamos, ha sido profundo. Digamos, la CEPAL ha estimado que va a haber un aumento de unos 45 millones de pobres, lo cual significa que estamos retrocediendo una década y media en materia de reducción de la pobreza. Además, el acceso a la salud ha sido muy desigual, como ya también nos lo decía el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, y digamos, la desigualdad, por lo tanto, se está profundizando. Hay que recordar que América Latina había tenido un periodo de reducción de la desigualdad que se interrumpió más o menos antes de la llamada media década perdida, y ahora se está acentuando en forma muy rigurosa. Para mí esto lo que significa es que más allá de las medidas de coyuntura
para superar la crisis, tiene que ser el momento de repensar a fondo muchos temas de largo plazo de la situación latinoamericana, y yo quiero ponerlo en términos de 7 objetivos concretos. En primer lugar es profundizar la lucha contra la desigualdad, que ha sido el problema estructural más importante de la región y que se ha agudizado, y obviamente en el proceso de recuperación tiene que haber un énfasis especial en la generación de empleo, y de empleo que no sea informal, para no profundizar aún más la informalidad de lo que era ya elevada antes de la crisis y que se ha acentuado con la crisis. Segundo, hay que repensar a fondo el desarrollo productivo de la región. El desarrollo productivo ha estado sujeto a fenómenos de deterioro, si se quiere, de largo plazo, desindustrialización prematura, como lo hemos señalado muchos de los que hemos escrito sobre la materia, como lo ha señalado también la CEPAL, pero también, por ejemplo, poquísimo desarrollo científico y tecnológico en América Latina, digamos que es de tal manera que nosotros tenemos un nivel promedio de inversión en ciencia y tecnología, que es una fracción pequeña, como una cuarta parte de lo que se invierte en un país de la OCDE en promedio. Tercero, profundizar la integración regional. Digamos, esta división profunda de América Latina tiene que interrumpirse. Tenemos que volver a la idea de la integración como un gran objetivo, como fue, digamos, históricamente, digamos, en los años 70 primero, pero después en los años 90, pero que ha sido profundamente afectada por la politización, por las divisiones políticas profundas que han afectado a la región. Por lo tanto, digamos, la forma como yo lo planteo es que tenemos que despolitizar la integración regional. Hay que ir hacia un modelo más parecido al de Europa, en el cual, digamos, los países siguen dentro de la Unión Europea, independientemente de la alineación política del gobierno de turno. Puede ser un gobierno de derecha, puede ser un gobierno de izquierda, pero la integración continúa. Eso es lo que tenemos que montar en América Latina, y además profundizarlo en varios campos. Mario Chimuri ya se refirió, por ejemplo, al campo de la salud, pero yo diría que otro muy importante es ciencia y tecnología, o sea, hacer mucho más proyectos conjuntos en materia científica y tecnológica. El cuarto es una política macroeconómica con objetivos amplios, objetivos múltiples, y yo diría que obviamente en el corto plazo hay 2 objetivos fundamentales. Uno, apoyar la reactivación, lo cual quiere decir que la política fiscal y monetaria tienen que seguir siendo expansionistas, pero además el fortalecimiento fiscal. Yo creo que va a ser necesario en muchos países adoptar reformas tributarias profundas con un sesgo progresista. El quinto es utilizar mucho más activamente la banca de desarrollo para lograr objetivos, entre otras cosas, de desarrollo productivo, pero también, digamos, de otro tema al cual quiero aludir enseguida, que es el sexto punto mío, que es un profundo avance en materia de sostenibilidad ambiental, que incluye, digamos, nuestro apoyo al combate al cambio climático con un cambio profundo de la matriz energética, pero también y muy especialmente frenando la deforestación, que es la principal contribución de América Latina al calentamiento global. Y por último, pero no menos importante, y de hecho más importante que todo lo anterior, es con un refortalecimiento nuevo de las instituciones democráticas, con todos sus elementos, incluido muy especialmente la división de poderes, que es un elemento que se está debilitando enormemente en América Latina, y la superación de la polarización política que está caracterizando a muchos países. Esa es entonces la agenda de 7 puntos que yo quisiera plantear como una agenda de largo plazo en materia de superación conjunto con la crisis actual. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ocampo. Realmente muy interesantes sus planteamientos. Nos plantea que la crisis agarra a la región en condiciones muy difíciles, en un periodo donde la economía no ha crecido, ha crecido muy poco durante el periodo 2015-2019. Se refiere a las asimetrías con que la pandemia
ha golpeado los distintos sectores y los distintos estratos sociales de nuestra región, y enfatiza mucho el tema de la desigualdad y la profundización que esta pandemia está trayendo en esta área, destruyendo los avances que había hecho la región en los últimos años. Sobre todo. Usted propone repensar la región sobre la base de 7 prioridades. Una, profundizar la lucha contra la igualdad, repensar el desarrollo productivo de la región, profundizar la integración regional, sobre todo procediendo con una despolitización de la misma, una política económica que persiga 2 objetivos: apoyar la recuperación de las economías y garantizar el fortalecimiento fiscal. Propone que utilicemos más activamente desde la región la banca de desarrollo, enfaticemos la sostenibilidad ambiental y que sigamos avanzando en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en aras de estabilizar nuestras situación política. Creo que son puntos muy pertinentes y seguimos con nuestro tercer invitado, el señor José Manuel Salazar Ciriñac, el director regional de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, a quien le doy la palabra. Gracias. Bueno, rápidamente, era un agradecimiento muy profundo al presidente Leonel Fernández, a Kevin Casas, a Daniel Sobato por la amable invitación para estar de nuevo en este foro. Tuve oportunidad de estar presencialmente en uno anterior en Santo Domingo. No está fácil agregar valor a estas muy completas intervenciones y panoramas planteadas por José Antonio y por Mario Chimoli. La verdad es que, por ejemplo, la agenda de 7 puntos que ha presentado José Antonio es toda muy relevante. Pero bueno, para comenzar quisiera decir que aún con la recuperación que se espera, este año 2021 va a ser uno en que los gobiernos y sociedades van a estar en modo gestión de crisis. Y modo de gestión no de una simple crisis, sino de una tormenta perfecta, de varias crisis a la vez, ¿no? De salud, de empleo, educativa, social, de desigualdad y en algunos países fiscal, porque el espacio es muy reducido. Y esto para no mencionar lo que se hablará en paneles después de la potencial y la amenaza de crisis políticas o de gobernabilidad. Entonces, yo quisiera dedicarle unos minutos a señalar 5 cosas que son diferentes en esta crisis en contraste con las anteriores, específicamente en los mercados laborales. Y luego hacer unas reflexiones un poco sobre qué hacer. La primera diferencia de esta crisis con otras es la magnitud, profundidad y velocidad de los impactos. Ya se dieron algunos números, yo quisiera reiterar solo un dato. La tasa de ocupación de la región se redujo en 10 puntos porcentuales. Esto es una destrucción de cerca de 50 millones de empleos. Ninguna crisis en la historia reciente había provocado tal devastación. Y aún así este dato no captura el 100% del daño. Segundo, en crisis anteriores, la mayoría de las personas que perdieron su trabajo iniciaban casi de inmediato la búsqueda de otro. Esta vez es diferente, la gran mayoría se han retirado de la fuerza de trabajo, es decir, van a la inactividad, no al desempleo, son los desalentados. La OIT estima que en promedio solo el 6% pasó a la desocupación, el 94% de las personas que perdieron empleos pasaron a la inactividad. Por eso, el aumento en la tasa de desempleo regional promedio fue menor de lo esperado. Pasó de 8.5 a solo 11.5 en el tercer trimestre del año pasado. Es decir, el desempleo aumentó en solo 3 puntos, pero la tasa de ocupación se redujo en 10 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Esto significa que reducir el desempleo este año, cuando venga la recuperación, va a ser muy cuesta arriba, porque esta masa crítica de desalentados va a empezar a buscar trabajo y con eso va a empezar a entrar en las estadísticas de desempleo de las que ahora han salido. Tercero, esta vez no solo ha habido la masiva destrucción de empleos, sino una masiva reducción de horas trabajadas y de correspondientes ingresos de las personas que han mantenido su empleo, aún las personas que se han quedado trabajando, en particular en el sector privado. Según la OIT, América Latina y el Caribe es la región con mayor contracción de horas de trabajo en el mundo, con una pérdida estimada de 20% en los primeros 3 trimestres del 2020, casi el doble de la pérdida mundial. Cuarto, las crisis anteriores han sido mayoritariamente crisis de demanda, que han afectado de manera relativamente similar a todos los sectores, mientras que esta crisis ha tenido un fuerte componente de oferta, como lo dijo Andrés Velasco en el panel anterior, es decir, que ha impactado de manera directa
y muy diferenciada a distintos sectores y también a la composición del empleo. Sectores como turismo, como aerolíneas, hoteles, restaurantes, prácticamente redujeron sus actividades casi a cero durante el segundo trimestre del año y más allá. Este impacto diferenciado, ¿no? Y los riesgos sanitarios específicos de cada sector hacen que las velocidades sectoriales de recuperación factibles post-pandemia también sean diferenciadas. Y por eso las estrategias de reactivación deben tener, y en muchos casos así está sucediendo, yo creo, pero no suficiente, diría yo, un fuerte énfasis microeconómico. Ya lo decía Mario Chimel, sector por sector y clúster por clúster. Creo que es fundamental hacer esto explícito, insistir en esto. La quinta diferencia es el mayor impacto desigualador, ¿no?, de esta crisis. El BID acaba de publicar un estudio titulado La crisis de la desigualdad, que hace un análisis de 129 recesiones entre el 72 y el 2018 en 22 países de la región. Y muestra que, mientras que en las crisis anteriores el segmento más afectado fue la clase media, ahora una proporción de la clase media ha podido seguir haciendo trabajo remoto. Otro segmento ha evitado el despido gracias a los esquemas de jornada reducida. Los empleados públicos han estado básicamente protegidos de los impactos y las personas con mayor educación han tenido mucho menos incidencia laboral y sus hijos mucho menos incidencia educativa que las personas con menor educación. En contraste, la mayoría de los informales y las personas en situación de pobreza han sido los más golpeados porque no tienen acceso al teletrabajo, su empleo y sus ingresos fueron fuertemente afectados por los confinamientos, la educación de sus hijos ha sido trágicamente impactada y al ser los segmentos con menor educación son también los que menos oportunidades van a tener en la recuperación y los más dañados en sus posibilidades de ingresos futuros. Entonces, estas 5 diferencias nos dan una cierta idea de cosas que hay que hacer diferente esta vez también en términos de soluciones. Entonces, ¿qué hacer? Con frecuencia estos días se repiten refranes como a grandes males, grandes remedios o respuestas excepcionales para tiempos excepcionales. Me parece que son expresiones sabias, de sabiduría, digamos, popular, que apuntan a que debemos reconocer que esta no es una época para reformas graduales. Es una época para reconstruir, para transformar de manera ambiciosa. Aunque sabemos que desafortunadamente cada país enfrenta sus propias restricciones fiscales y restricciones políticas para colocar el nivel de ambición o aspiración muy alto. Pero bueno, esa es la encrucijada económica y política. Yo quisiera mencionar 5 áreas que son prioritarias e imperativas, se parecen a las de José Antonio, creo que hay 1 o 2 tal vez diferentes, pero solo voy a hablar de 3 porque no hay tiempo. Políticas de desarrollo productivo y de clústeres, políticas de empleo e inserción laboral, políticas de protección social, educativas y de formación profesional y de transformación digital. En tema de transformación productiva, si antes de la pandemia la necesidad de un cambio de juego en las políticas de desarrollo productivo era evidente y estaban ya recibiendo renovado interés, la pandemia ha hecho de las políticas de desarrollo productivo una de las más altas prioridades de la política pública. Y si no lo ha hecho o donde no lo ha hecho, debería hacerlo. No se trata solo de las tradicionales políticas horizontales, como simplificar trámites, que son importantes, no quiero minimizarlo, pero las políticas sectoriales y de clústeres van a ser fundamentales. Lo que ese nivel micro de clúster aporta es coordinación y gobernanza, es decir, procesos de colaboración entre todos los actores relevantes, públicos y privados, triple hélice, como se llama, académico, gobierno y sector privado, a niveles suficientemente desagregados para ofrecer soluciones en todo el rango de retos de cada actividad productiva. Y también construyendo desde los territorios, no solo, digamos, desde arriba, top-down. La salida de los confinamientos ha exigido un trabajo y mucho diálogo a nivel sectorial, porque los protocolos sanitarios son específicos de cada sector. Y yo creo que es imperativo aprovechar este momentum sectorial, por ejemplo, en el sector turismo, clave en el Caribe, clave en Centroamérica y en otros países, para fortalecer las políticas microeconómicas, con enfoque de clústeres y enfocarse en dinamizar los aparatos productivos para la creación de empleo. Por mucho que se haga por el lado de la oferta, por ejemplo, en educación, formación profesional, para mejorar la empleabilidad, si no crece la demanda de trabajo, estos esfuerzos por el lado de la oferta en gran parte se van a malograr. Segundo, las políticas de empleo, propiamente dichas, son también ahora más importantes que nunca. La reconstrucción de los pactos sociales de aquí en adelante no es un tema solo de políticas sociales y de ingresos.
es un tema de que las personas se sientan miembros dignos y útiles de la comunidad, como tantas veces lo repite la OIT, el enfoque de trabajo decente de Juan Somavía. Las transferencias de efectivo son importantes, pero tanto o más importante es que las personas tengan un trabajo. Los países deben pasar de un enfoque de empleabilidad a uno más proactivo de inserción laboral. Concretamente, creo que hay varios tipos de acciones prioritarias. Uno, programas para mantener a las personas en algún trabajo, aunque no sean la conversación que teníamos antes de la pandemia, de los trabajos ideales del futuro del trabajo. O sea, tenerlos en cualquier trabajo, pensar en programas, digamos, muy básicos. En ausencia de trabajo, programas para mantener a las personas desocupadas en algún sistema de entrenamiento. Pero decía, los desocupados que se estén entrenando mientras están en la desocupación. Algo similar a lo que en Europa se conoce como políticas activas de mercado de trabajo, que son paquetes de medidas que simultáneamente actúan en actualizar calificaciones y competencias, mejorar el ajuste o el desajuste entre oferta y demanda de trabajo y promover la creación de empleos productivos. Tenemos que ver más en ese enfoque de políticas activas. Tercero, son programas focalizados o sectoriados de subsidios a los salarios. Hay evidencia que esto funciona, por supuesto tiene un costo fiscal y esa es una de sus desventajas, pero se puede considerar en ciertos sectores. Y mucho de la destrucción del empleo se produjo por la quiebra de pymes, así que las políticas de apoyo a pymes son importantes. Y la tercera área, y con esto termino, para la reconstrucción, son las políticas sociales y de protección social. Nora Lustig, en un estudio reciente con 2 colegas, ha mostrado que los programas de transferencias monetarias no condicionadas, que han sido masivamente ampliados en muchos países durante esta pandemia, han ayudado, pero no lo suficiente para compensar los efectos fuertes, empobrecedores y redistributivos del shock pandémico, que son exacerbados por las deficiencias que ya teníamos de cobertura en los sistemas de protección social y las vulnerabilidades de las micro y las pequeñas empresas. Además, hay una imposibilidad fiscal de sostener este tipo de programas en el corto plazo. Y algunos países ya los han empezado a reducir, incluyendo Costa Rica, mi propio país. Algunas voces más bien argumentan que la escala y cobertura de algunos de estos programas ya son pasos positivos hacia un posible ingreso básico universal en la región. Y que más bien la pregunta es cómo hacer estos programas permanentes. Bueno, ojalá, es decir, es un ideal, fantástico sería, pero las restricciones fiscales hacen esto sumamente complejo. Este es uno de los debates planteados, pero más allá de esto está el reto de mediano y largo plazo de cómo llegar a una protección social universal en la región, un debate que estaba muy activo antes de la pandemia. Este es un tema súper amplio y complejo, y lo dejo ahí, pero es un tema fundamental. Bueno, como dije, dejo de lado, espero que haya tiempo para ampliar tal vez sobre el tema de la transformación digital y cómo evitar décadas perdidas en educación, que es, como dice también Nora Lustig en un estudio, tal vez la cicatriz más permanente que nos va a quedar de esta crisis. Mi punto final, 5 segundos, es que hacer todo esto será imposible sin recursos fiscales y con gran voluntad política. Entonces, el tema de las reformas fiscales, de los niveles de endeudamiento, al que Andrés Velasco y otros ya se han referido, va a ser absolutamente fundamental en la pospandemia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención, señor Ciriñac. Realmente muy interesante su presentación. Recojo de ella que usted predice, como lo han hecho algunos de los expositores anteriores, que vamos a tener un año 2021 bastante difícil, donde el enfoque va a estar orientado a la gestión de la crisis. Usted señalaba en su presentación que hay 5 diferencias notables con relación a crisis anteriores que la región ha enfrentado. Una que tiene que ver con la magnitud, profundidad y velocidad de sus impactos. La otra con la pérdida de trabajos que probablemente no se pueda recuperar y donde aquellos afectados no sienten estímulos para salir a buscar trabajo, lo que se llaman los desalentados. Nos menciona también que aparte de la pérdida de empleo ha habido una masiva reducción de horas trabajadas. Lo otro que nos dice es que esta no ha sido solo una crisis de demanda, sino también una crisis de oferta y que ha tenido un tremendo impacto desigualador, porque ha golpeado a los distintos sectores de la población y sectores productivos de diferentes formas. ¿Qué hacer? Como decía Vladimir Ulyanov Lenin, que ya nadie lo cita. Usted propone
que debemos, acorde con la magnitud de la crisis, y eso es algo también que se discute bastante en Estados Unidos, se debe dar una respuesta ambiciosa, que no podemos quedarnos en medias tintas, que concentre en distintas áreas: política de desarrollo productivo, políticas de protección social, políticas activas de empleo, que incluyan una reconstrucción de los pactos sociales, política de subsidios a los salarios, y seguir enfatizando el tema de la educación y de la informatización. Creo que recoge muy bien cuáles son los retos y cuáles son las fórmulas para enfrentar estos retos hacia el futuro. Le agradecemos mucho su participación. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la que usted podrá abundar sobre los temas tratados. Con esta presentación procedo a cederle el espacio al señor Luis Felipe López Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Señor López Calva, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Mario. Asumo que si no me dicen nada es que me escuchan bien. Quiero de verdad agradecer al presidente Fernández, quiero agradecer a Daniel Sobato, a Kevin Casas también, y por supuesto a mis copanelistas, a quienes aprecio muchísimo y admiro mucho, y de quienes también he aprendido bastante a través de los años. Decía hace un momento José Manuel que es difícil añadir valor, y yo me uno a ese comentario. Sin embargo, quiero mostrarles algunas ideas que podrían complementar y eventualmente ser parte para la conversación que sigue. En mi presentación tengo unas ideas muy básicas. Primero, como contexto, siempre quiero enfatizar el tema del impacto sobre nuestra región, que lo mencionó también José Antonio, pero es un impacto extremadamente desproporcionado, y yo lo atribuimos a las condiciones preexistentes en muchos sentidos, que 7 de los 25 países con mayores muertes se encuentran en América Latina y el Caribe en esta pandemia, y que Latinoamérica contribuye con casi el 30% de las muertes, mientras que solamente somos el 9% de la población mundial. Estos solo como dos indicadores que es importante para poner en contexto de qué estamos hablando, además del choque económico que muy bien se ha descrito. Voy a mencionar algunos retos y una oportunidad. Primer reto, la recuperación. La recuperación va a ser lenta, ya lo mencionaron anteriormente. Estos son los pronósticos de consenso, lo que se llama el Consensus Forecast. Es la caída, obviamente, de la barra azul, pero vemos la recuperación. Dos elementos aquí. Obviamente, la barra implica el promedio del consenso, pero lo que también quiero llamar la atención es la enorme varianza que existe en los pronósticos. Hay una gran incertidumbre. Yo creo que ese es un reto importante. Hay muchas cosas que tenemos que entender y asumir para poder hacer un pronóstico más acertado, ¿no? Eso se refleja obviamente a nivel de los países también. Hay distintos mecanismos de rebote, en algunos más fuerte que en otros, pero después nos estabilizamos en un nivel de crecimiento, como bien dijo José Antonio, que es mediocre para nuestra región y que venía siendo ya muy mediocre. Entonces hay un tema muy serio en términos de cuáles van a ser los motores de la recuperación. Segundo reto es que para poder mantener la protección de los grupos vulnerables, para poder invertir en infraestructura, en digitalización, vamos a necesitar recursos. Aquí muestro, dependiendo del grado de calificación de deuda de los bonos soberanos, los países que han tenido acceso a financiamiento recientemente. En 2020 se aumentó a 52.6 billones de dólares de financiamiento soberano, después de haber tenido 30, es decir, prácticamente se duplicó. Y aquí mi pregunta es, y la ha hecho también colegas como Alex Werner del Fondo Monetario y otros, la pregunta es, los países están muy pendientes de su rating para poder acceder al crédito. La pregunta es si existe un trade-off y sería mejor mantener un plan fiscal ambicioso y mantener un plan fiscal que ayude a recuperar más rápido a la economía, independientemente de que se pueda caer en un nivel de calificación más bajo. La variación en los niveles de costo de endeudamiento no es tan grande porque hay mucha liquidez y por lo tanto
no es tan grave caer en un grado menor si se logra mantener un plan fiscal ambicioso y se logra una mayor recuperación, si bien es un hecho que el premio al riesgo se ha aumentado en prácticamente todos los países, excepto el caso, si bien siendo muy alto, Argentina, que logró una renegociación importante, y el caso de Uruguay, ¿no? Con una pequeña reducción. Tercer reto, es súper importante lo que decía hace un momento José Manuel, recuperar rápidamente el empleo y principalmente el empleo formal. Cierto, ahí la política monetaria puede tener un impacto importante para inyectar liquidez en el sistema, pero sabemos que es un sistema financiero muy segmentado y que no necesariamente va a fluir el crédito a las empresas pequeñas y medianas que mantienen gran parte de este empleo. Hay una contracción, aquí menciono solamente el tercer trimestre del año anterior, una contracción muy grande de la tasa de ocupación, y como bien ya se mencionó, se está contrayendo la tasa de participación por el tema del Discouraged Worker Effect, y eso implica que se reduce un poco la caída en la tasa de ocupación comparado con lo que habría sido en el caso de que no caiga la tasa de participación. Y la recuperación, si bien se está empezando a dar, sigue siendo todavía a niveles menores a los que esperaríamos. Entonces, hay un tema central en recuperar el empleo y el tejido productivo. Cuarto reto, que es fundamental, y lo mencionaba José Manuel haciendo referencia a Nora Lustig, es restablecer el sistema educativo lo más rápido posible. Aquí donde domina el color rojo son escuelas cerradas, casi 150 millones de niños y niñas fuera de la escuela. El impacto en términos de la destrucción de capital humano es enorme de esta crisis, y como sabemos, la desigualdad. El tema aquí están las brechas en conectividad por quintil de ingreso, y lo que vemos son unas grandes brechas en términos de acceso a computadora de escritorio, acceso a internet, entre un quintil bajo y un quintil más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente se está profundizando también enormemente la desigualdad. Quinto reto, ¿cómo recuperamos la confianza en las instituciones? Algo mencionaba ya José Antonio. La respuesta, esta es una lectura de un trabajo propio que hicimos en el PNUD, la percepción de la respuesta al COVID, independientemente de los datos, la percepción es que ha sido sesgada hacia ciertos grupos, en favor de ciertos grupos, lo cual también es un reflejo de la preexistente falta de confianza en las instituciones, y vienen periodos electorales importantes. Entonces, en este contexto de periodos electorales que necesitan dar legitimidad a los gobiernos y a los parlamentos que tomen control de la institucionalidad, tenemos que tenerlo en un contexto de mucha confianza con la ciudadanía, lo cual es un reto enorme. Y finalmente, cómo universalizar la vacuna, que es un elemento central para crear una base de recuperación. Latinoamérica todavía está en un nivel muy, muy pequeño de cobertura en términos de las dosis. Hablamos aquí de que en total Latinoamérica ha aplicado hasta hoy 1.6 millones de dosis, que es el número que tenía que aplicar semanalmente Latinoamérica y Caribe, solamente para cubrir a todos los mayores de 60 años de aquí al 31 de diciembre de 2021. Estamos realmente muy rezagados. Y el acceso a vacunas, esto con los datos de Duke, que obviamente vemos que hay países, solamente Chile, en el caso de Latinoamérica, tiene más adquiridas, es decir, contratadas, más de las dosis que necesita. Todos los demás países de Latinoamérica y Caribe, aunque esto evoluciona muy rápido, están por debajo de sus requerimientos en términos de contratación de vacuna. Y aquí vemos ya como un efecto, el primer efecto medido en el caso de Israel. Este es desde el 22 de diciembre. Y aquí vemos para el grupo de control que se mantiene aquí, el grupo que está siendo vacunado de mayores de 60, la caída en la hospitalización de nuevos casos por COVID en el grupo que ya está siendo vacunado desde la tercera semana de diciembre. Cierro con una oportunidad. En el PNUD hemos estado hablando de si hay una insistencia proactiva en redefinir ciertos aspectos de la gobernanza. En esta arena de la negociación de políticas, donde estamos discutiendo todos los días cómo responder, esto lleva a ciertas políticas que tienen resultados sobre crecimiento, sobre desigualdad, sobre conflictividad, y estos resultados redistribuyen poder de facto. Aquellos que acumulan más del crecimiento, más beneficios del crecimiento, pueden influir más en esta crisis de negociación de políticas, y hemos estado en la región muy encerrados en esta dinámica,
empezaba a haber presión pre-COVID también para cambiar las reglas del juego, no solamente las políticas, lo cual redistribuye poder de jure. Este ciclo de políticas y este ciclo de reglas se está reabriendo, nos abre una oportunidad esta crisis, pero ahí es donde se manifiestan estas asimetrías de poder de influencia de ciertos grupos. Hemos hablado mucho, por ejemplo, la importancia de que las mujeres estén en toma de decisión para poder tener políticas más sensibles en términos de género, y no solo eso, sino con mayores beneficios sociales. Insistimos en PNUD, hay 3 áreas, entonces hay respuestas que se pueden quedar en términos de políticas, hay respuestas que requieren un cambio en las reglas, y sin duda tenemos que replantearnos coaliciones de actores. Este es el enfoque de gobernanza en una recuperación hacia una mejor normalidad. Insistimos, políticas públicas sí, pero también algunas reglas del juego y definitivamente nuevas coaliciones de actores para salir con una gobernanza renovada y poder abrir espacio a muchas de las medidas que se han mencionado. Tenemos 8 principios que estamos proponiendo en nuestra oferta de gobernanza. Menciono algunas como el tema de política fiscal que sea amigable al crecimiento sostenible, inclusivo. Hablamos de la equidad intergeneracional. Hablamos de las transformaciones de las capacidades del Estado, de la transparencia y rendición de cuentas. Todo esto es posible si se hacen estas coaliciones y creemos que este contexto nos puede llevar potencialmente a una oportunidad de cambio. Como decía alguien recientemente, seamos imposibles, pidamos lo realista. Parafraseando la gran frase del 68, yo creo que es posible hacer coaliciones que lleven a cambios importantes. Desde el PNUD, ciertamente con nuestra oferta de gobernanza, estamos tratando de colaborar con toda la sociedad en los distintos contextos para poder abrir los espacios para las políticas que con mucha claridad han mencionado José Antonio y Mario. Adelante. Gracias. No, muchas gracias, señor López Calva, por su excelente intervención. Veo que usted realmente ha representado muy bien el tremendo impacto que ha tenido el COVID en nuestra región, siendo solamente un 7% de la población, tenemos un 30% de las personas fallecidas, y en el contexto económico la economía se va a caer en un 7.7%. Nos menciona como 5 grandes retos: el lento proceso de recuperación que vamos a enfrentar, las necesidades de recursos para financiar esta recuperación, creando espacios fiscales y haciendo uso de la capacidad de endeudamiento que tenemos, la necesidad de enfatizar la recuperación del empleo, de restablecer el sistema educativo lo más rápido posible, el retorno a esa normalidad, y lo importante que será recuperar las instituciones. ¿Qué hacer? Usted recomienda una combinación entre políticas públicas, un necesario cambio en las reglas de juego, de repensar cómo hemos venido haciendo las cosas hasta ahora, y la necesidad de armar una nueva coalición de actores para enfrentar una crisis que no tiene precedente en la región. Creo que eso resume su presentación y le daremos la oportunidad de abundar sobre cada uno de estos temas en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a nuestra última panelista. Un honor tener la representación de una mujer en este panel, la señora María Noel Baeza, directora regional de América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. El impacto del COVID ha sido tremendo en el empleo femenino y ella nos va a dar una presentación en torno a estos temas. Señora Baeza, tiene la palabra. Muchísimas gracias, un gran gusto estar aquí con ustedes. Quisiera saludar especialmente al presidente Fernández y a mi amigo Daniel Sobato y a todos los panelistas que me acompañan, que para mí es un honor estar en este panel. Quisiera hablar de los efectos y los impactos desproporcionados de todo lo que han dicho los que me precedieron en la palabra en las mujeres. Aunque los países de la región han hecho un gran esfuerzo para mitigar el impacto de la pandemia en las poblaciones, la crisis que esta pandemia ha afectado a las mujeres ha sido tremenda. Y me quiero referir a algunos temas específicos porque ya ustedes han mencionado otros. Que en primer lugar,
la pandemia está representando un desafío para los derechos económicos y sociales de las mujeres y de las niñas. La desigualdad, el aumento de la pobreza extrema y también la interseccionalidad. Y con eso me refiero no solamente a las mujeres latinoamericanas, sino a las mujeres latinoamericanas indígenas, afrodescendientes y de distintas orientaciones e identidades sexuales. Y no nos olvidemos también del 10% de la población femenina que tiene una discapacidad. Todas estas mujeres en su diversidad han sufrido grandes consecuencias negativas en esta crisis. Sin embargo, tenemos allí un gran potencial para hacer, en definitiva, por primera vez en América Latina, una transformación profunda de la economía, si es que los estados aceptan tratar a la mujer como nos corresponde, el 50% de la población, no un colectivo pequeñito, vulnerable, sino un ejército del 50% de la población con una energía transformadora maravillosa y con ganas de cambiar esta región de una vez por todas. Por eso quiero hablar de esas grandes transformaciones que los estados deberían estar haciendo a esta hora, en esta crisis, para captar esa energía y llevar a este cambio que tanto necesitamos. Las brechas de género son muy persistentes en América Latina. No nos olvidemos que esa persistencia de esa brecha existía antes de la pandemia. Solo el 52% de las mujeres en la región participan de la economía. Hay un 25% de brecha entre hombres y mujeres. Y nosotros visualizamos que va a ser mucho más grande esa brecha a raíz de lo que nos expresaba el ex director regional de la OIT. Esas personas que no están buscando activamente trabajo es porque se dedican al cuidado no remunerado. La mayoría son mujeres. No tenemos en la región sistemas nacionales de cuidado integrales que le permitan a la mujer buscar trabajo, salir a trabajar sabiendo que están bien cuidados sus adultos mayores, sus niños, sus enfermos. Y también este sector, que para nosotros es una nueva industria, generaría muchísimo empleo y empleo que gradualmente podría ser de mayor calidad. Es como una nueva industria el cuidado. Por eso es tan importante ponerlo al centro de la recuperación, el tema de los cuidados. En América Latina, como les decía, la brecha de tiempo de las mujeres a raíz de los cuidados no remunerados es lo que genera esa falta de oportunidad. Por eso es que estamos tan ansiosas de que el cuidado sea reconocido como un derecho y como un deber de los estados también, pero también del sector privado, porque nosotros vemos que existen sistemas de cuidados integrales, multi-actor, que están permitiendo que las mujeres puedan salir a trabajar. No puedo dejar de mencionar y de enfatizar que la pandemia ha intensificado la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia que ocurre en los hogares o en el ámbito doméstico, lo cual lo vemos muy claramente en aumento de llamadas en las líneas y en los feminicidios, lamentablemente. Esta evidencia la tenemos también en el espacio público. Acoso sexual callejero, formas de violencia en el transporte público, todo eso sigue aumentando. No ha disminuido, lamentablemente, a pesar de que muchas mujeres están trabajando en línea. También ha aumentado la violencia cibernética. Entonces, desde ONU Mujeres queremos plantear 10 temas rápidos. El primero, necesitamos datos desagregados por sexo y el análisis de género. Muchas de las medidas, de las 265 medidas que han tomado los gobiernos, no tienen enfoque de género, particularmente medidas macroeconómicas. Gracias al observatorio, la CEPAL ha iniciado, al traqueo que el PNUD ha iniciado, en ambos nosotros somos socios para dar seguimiento y traquear y ver con más detalle cómo afecta a las mujeres esas medidas. Por ende, insistimos,
los datos, las estadísticas desagregadas son fundamentales. En segundo lugar, necesitamos innovación. Y nosotros creemos, además del sistema de cuidados, que existe una gran brecha de inclusión financiera. Por ende, hemos comenzado una iniciativa que llamamos Inversionistas por la Igualdad para llamar la atención del potencial maravilloso que tienen las mujeres para que sean plausibles de recibir inversiones. Y ahí tenemos un gran problema. Si las mujeres no pueden acceder al capital por los sesgos machistas, porque muchas veces es solamente por eso, a pesar de que tienen buenas ideas de financiamiento y de generar empresas, tenemos que, además del cambio de las reglas de juego, como nos decía Luis Felipe, hacer un esfuerzo muy grande para cambiar esas normas sociales que están en el imaginario de la población de nuestra región, con un sesgo en contra del avance de la mujer. Lamentablemente es un sesgo inconsciente, pero es un sesgo que tenemos que trabajarlo como sociedad. Ese sesgo es el que impide muchas veces que la mujer pueda avanzar. Otro de los temas que para nosotros es muy importante es garantizar que los programas y servicios esenciales que existen para la mujer no se vean recortados. Ya tenemos informaciones que muchos de estos servicios que tienen que ver con salud sexual y reproductiva se han visto recortados. Por ende, vamos a tener un aumento de la mortalidad materna, un aumento de un indicador tan importante que en nuestra región había comenzado a bajar de una manera muy positiva, ¿no? Y esto puede revertirse. Y lo mismo los servicios para la mujer violentada, ¿no? Otro de los temas fundamentales es que la mujer muchas veces no está en las fases de respuesta y en la toma de decisiones, tanto territorial, a nivel local, como nacional. Y eso es lo que falta en esas tomas de decisiones, esa mirada y ese entendimiento de cómo afecta cualquier medida que se tome a las mujeres. Por ende, nosotros insistimos de la necesidad que la mujer esté en la mesa de la toma de decisión. Y obviamente las trabajadoras informales, incluyendo trabajadoras sanitarias, domésticas, migrantes, que han sido tan importantes y han sido tan afectadas en la pandemia, pero sin ellas la pandemia no había podido tener ciertas resoluciones. También quisiera decir que nosotros estamos de acuerdo con lo que señala la CEPAL y algunos de ustedes en la generación de un ingreso básico universal. No nos olvidemos que casi el 30% de las mujeres en nuestra región son madres solteras y no tienen otro ingreso porque pertenecen al sector informal mayor afectado, como ustedes lo han dicho, con la pandemia. Por último, quisiera decir, tenemos que seguir insistiendo en que hay que reconocer, reducir y redistribuir la sobrecarga de trabajo no remunerado. Esta pandemia no ha visto a los hombres corresponsabilizarse de esas tareas en los hogares. Por ende, tenemos que seguir insistiendo que esas 3 R son fundamentales para que la mujer pueda tener el valor más importante que necesitamos, que es el factor tiempo, para poder salir a trabajar y recuperar a su familia. Y no puedo dejar de decirlo, en un año donde va a haber 19 procesos electorales, la importancia que tiene la participación de la mujer en la política. No tenemos ni una mujer presidenta. Tenemos 85% de alcaldes hombres y tenemos 70% de parlamentarios hombres. Esta no es la diversidad que tiene nuestra región. Necesitamos impulsar la paridad política para que la mujer pueda estar al centro de esa recuperación, como lo hemos visto en Mujeres Maravillosas en países como Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, Noruega, donde la mujer ha tenido un liderazgo distinto para enfrentar estas crisis. Muchísimas gracias y aquí quedo a disposición de ustedes. No, muchas gracias, señora Maesa. Muy interesante su presentación, sobre todo el cierre con el enfoque de género. Leí un artículo hace poco donde se enfatizaba cómo
y si tenía que ver con el tema de género, el éxito que habían tenido algunos países en enfrentar de forma exitosa la pandemia, citando a Nueva Zelanda, citando a Alemania y citando otros países que son dirigidos por mujeres. Tal vez una mayor empatía, una mayor sensibilidad hacia temas que no tenemos los hombres es importante para enfrentar este reto. Bueno, en su presentación, señora Baeza, usted ha enfatizado cómo esta pandemia ha golpeado especialmente a las mujeres y a los discapacitados y ha enfatizado la necesidad de ciertas transformaciones para incluir a la mujer en el proceso de recuperación. Solo un 52% hoy día de la mujer participa en la economía. Nos trata el tema del cuidado familiar como una cantidad del tiempo de la mujer se dedica al cuidado familiar y cómo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo va a necesitar que los gobiernos traten este tema. Nos expresa al final que se necesitan cinco elementos para promover la incorporación de la mujer a este proceso. El primero es tenemos que enfatizar la generación de datos desagregados para poder formular políticas públicas que sean más efectivas. Necesitamos superar la brecha de acceso al financiamiento que presentan hoy las mujeres con relación a los hombres. Usted se ha mostrado de acuerdo con el establecimiento de un ingreso básico universal, ya que eso le puede facilitar a la mujer más su incorporación al mercado de trabajo. Nos expresa la necesidad de resolver la sobrecarga de trabajo no remunerado que hace la mujer en el hogar para facilitar también su incorporación al mercado de trabajo y la necesidad importantísima de incrementar la participación de la mujer en la actividad política. Nos menciona que hoy en la región no tenemos una mujer presidente, esperamos que tenerlo. Creo que hemos cerrado la presentación de los panelistas y creo que, si me permiten a mí, voy a abrir con la primera pregunta. Me gustaría, la pregunta que voy a hacer es una pregunta para todos los panelistas y le voy a dar tiempo a responder. Mi pregunta es la siguiente. Gran parte de los estallidos sociales que observamos en el mundo de hoy han tenido que ver con la disparidad en la apropiación de los excedentes por parte de diferentes grupos de ingresos. Hay un documento de la CEPAL, Construir un Nuevo Futuro, que tiene unas cifras interesantes. Dice que entre el 80 y el 2016, el 1% más rico de la región aumentó sus ingresos de manera constante en la mayoría de los países. Esto a nivel global. Y capturó un 20% del crecimiento acumulado, mientras que el 50% más bajo de la distribución solo capturó un 12%. En los Estados Unidos, país de donde estoy viviendo en estos momentos, hoy el 1% de los hogares, que representan apenas unos 3 millones de norteamericanos, se apropia de 1/3 de la riqueza de la nación, mientras 200 millones de pobres y clase media norteamericanos se apropian de menos, una proporción menor de esto, de lo que se apropia ese 1%. En términos de recuperación, la pandemia también está siendo bastante inequitativa. El stock market en Estados Unidos ha alcanzado máximos históricos en medio de la pandemia, mientras millones de personas con bajos niveles de calificación están desempleadas y con pocas perspectivas de recuperación al mercado de trabajo. El precio de la vivienda en los suburbios en este país se ha disparado de una forma increíble, lo que ha representado una ganancia de capital para los que tienen viviendas en estas áreas, que son personas de ingresos altos y medio altos. Y esto se ha debido a que muchas personas se mudaron desde las ciudades hacia las zonas suburbanas para enfrentar el reto del COVID. Si bien es cierto que la renta de vivienda puede haber caído en algunas ciudades, las viviendas que han caído sus precios son aquellas que renta la clase media y la clase media alta. En el sector
de vivienda que rentan los pobres aquí, no ha habido una caída en los niveles de precio de la renta. En el mercado de trabajo vemos lo mismo. Los white collar, los trabajadores, los oficinistas, los banqueros, perdieron al comienzo sus empleos, el nivel de empleo se recuperó con una rapidez tremenda. Sin embargo, si vamos al sector hotelería, ya a un mes de la pandemia se habían perdido un 50% de los trabajos. Entonces, la pandemia no solo toma al mundo, a Estados Unidos y a la región, en una situación de gran desigualdad, profundiza la misma desigualdad y la recuperación se está dando de una forma desigual. Siempre hubo muchas discusiones en los grupos económicos de que la crisis era en forma de W, que la crisis era de forma de V, y el profesor Peter Atwater está introduciendo una discusión sobre el carácter que tiene la recuperación, que él le llama K-shape, una recuperación en forma de K acostada, que hay sectores que se mantienen sin ninguna recuperación y hay sectores que ven una recuperación. A mí me gustaría que el profesor Ocampo, que tiene una visión global, nos diga cómo ve eso en términos de Estados Unidos y me gustaría también que los panelistas me dieran su visión de cómo ven este tipo de recuperación desigual que se está dando en la región y qué podemos hacer para enfrentarla, para evitar que la recuperación se dé de forma tan desigual que lo que haga es incrementar la desigualdad. Con esto le doy la palabra al señor Ocampo y sigo en el mismo orden. Bueno, muchas gracias, Mario. Esta idea de que hay una recuperación en forma de una K acostada es muy válida. En realidad, la crisis ha afectado mucho a ciertos sectores y muy poco a otros. De hecho, hay ganadores durante la crisis. O sea, por ejemplo, todo el sector obviamente, de tecnologías mediáticas, digamos, ha tenido un crecimiento, como el comercio electrónico, etcétera. Y al mismo tiempo, hay sectores que se han mantenido, los servicios gubernamentales, e incluso el sector agropecuario, el sector financiero, en algunos casos incluso ha mejorado. Pero hay otros sectores muy afectados, sobre todo servicios a los hogares, por ejemplo, han sido muy afectados. Hay mucho pequeño negocio cerrado, que incluso del todo, qué sé yo, restaurantes, peluquerías y otras actividades similares. La construcción también ha sido afectada y la industria manufacturera. Ahora, ¿cuánto eso ha afectado a sectores socialmente? O sea, ¿cuánto hay una curva de K para sectores sociales? También creo que es muy cierto. Y más aún, en el caso de América Latina o las economías, digamos, en desarrollo, el efecto es mucho más pronunciado por varias de las cosas que hemos escuchado el día de hoy. O sea, tal vez los hogares rurales han sido menos afectados, donde hay mucha pobreza, pero los hogares urbanos pobres, que tienen una altísima participación de empleo informal, de trabajo en pequeñas empresas, muchas de las cuales han colapsado, incluso en muchos casos ha desaparecido el empleo asalariado para digamos, de las pequeñas empresas, pero se ha aumentado la informalidad, incluso de pronto hasta los mismos trabajadores. Y obviamente muchas de esas actividades de esos hogares no se pueden hacer en forma virtual. Entonces también un efecto social, no sé cuánto exactamente uno puede decir que coincide con el comportamiento sectorial como tal, o sea que son en cierto sentido dos Ks. Lo que sí implica es que, digamos, la política de reactivación económica debe mirar a aquellos sectores que están cayendo, pero sobre todo la política económica y social tiene que venir a apoyar a los hogares vulnerables, donde se ha dado el impacto más profundo, y sobre todo a los sectores sociales donde el efecto ha sido más pronunciado, como es correctamente, lo hemos escuchado de la señora Baeza, el tema de las mujeres.
porque digamos, todo indica que el tema de las mujeres es muy sensible. Más aún, muchas políticas de reactivación que se han anunciado no favorecen a las mujeres. Por ejemplo, lo que es inversión en infraestructura son trabajos masculinos, muy poco trabajo femenino. Entonces, ¿cómo se más aún por ejemplo, los programas de subsidio al empleo, por ejemplo, que tiene Colombia, mi país, no tiene un impacto particularmente favorable sobre las mujeres? Uno debería decir, bueno, los subsidios al empleo que se pongan en marcha deben tener un subsidio mucho más alto para las mujeres que han sido más afectadas por la crisis. Y más aún, las mujeres han tenido que, como la desigualdad de la economía del cuidado es tan profunda en nuestra región, digamos, el hecho de que los hijos no pueden ir al trabajo, de que hay mucho más vulnerabilidad de las personas mayores que también están sujetas a la economía del cuidado, ha significado que ya estamos hablando, no sé, de una doble o quizá una triple jornada femenina. Okay. Muchas gracias, señor Ocampo. Si me permite, señor Ocampo, quiero dar la palabra a la señora Baeza, ya porque en la parte de la acá acostada a la mujer le toca bastante difícil. Entonces, ¿qué políticas, señora Baeza, usted ve que deben implementar los gobiernos para enfrentar el tema de la incorporación de la mujer en la recuperación? Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Yo lo admiro mucho a usted desde que estuvo con nosotros en Naciones Unidas. Sí, entiendo lo que usted dice, pero la mujer puede hacer cualquier trabajo. Y ese es el sesgo más importante que tenemos que atacar. La mujer puede trabajar en infraestructura. Uno de los instrumentos que tiene el gobierno son los procesos de contrataciones públicas de bienes y servicios. La mujer ocupa, la empresa que tiene liderazgo de mujer ocupa el 1% de las compras públicas, que las compras públicas en la región es 15% del Producto Bruto. 1%, las discriminaciones del 99%. ¿Por qué? Porque no hay políticas positivas, ni de paridad, ni de cuotas. Los dos países que lo han hecho es República Dominicana y también Chile, que han tenido éxitos muy grandes en permitir ampliar que la mujer pueda participar de manera activa en procesos de compras públicas. Una de las grandes cosas que deberían hacer los gobiernos, que son políticas, no deberían de cambiar ni siquiera las leyes, es decir, bueno, señores, en este proceso de contratación, el 50% de las personas que contrate serán mujeres. Y le voy a decir una cosa, tuvimos un proyecto así en la recuperación del terremoto en el norte del Ecuador, donde formamos 250 obreras. Esas mujeres hoy en día, luego de haber sido formadas y haber demostrado que pueden trabajar, son las que más requieren las empresas constructoras, porque son excelentes trabajadoras. Es cuestión de ampliar a la energía, a la agricultura, a los sectores de tecnología, a los sectores de innovación, a la infraestructura, ampliar la cabeza que las mujeres sí pueden hacer el trabajo. Si no, seguimos siendo sesgadas en el área de salud, de educación y obviamente de los cuidados. Por eso es tan importante para nosotros luchar contra esos sesgos mentales que nos ponen en una casilla. Las mujeres están para cuidar y en la cocina. Para mí eso es muy importante. No es solamente de políticas gubernamentales, es también de normas. Pero para mí son tres temas más. Los sistemas de cuidado, que nos gustaría que esté en toda la región, y la inclusión financiera, como lo decía, pero también entender las políticas macroeconómicas cómo tienen una consecuencia diferenciada en las mujeres. Si no se trata en los ministerios de Hacienda de ver bien este tema, entonces no vamos a tener ese empuje que necesitamos para que haga un match con la energía maravillosa que tenemos y, en definitiva, esta recuperación sea más rápida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Baeza. Creo que es muy importante lo que usted ha dicho, porque si no tenemos estadísticas desagregadas, no podemos formular políticas. Me gustaría darle la palabra al señor López Calvo para que nos dé su visión desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué hacer? Gracias. Bueno, yo creo que
voy a cerrar con una aproximación al qué hacer, pero primero decir que lo que usted ha mencionado sobre el tema de la desigualdad es muy importante, pero también pensar que la desigualdad también tiene una característica multidimensional y hay que pensar en qué espacio se mide la desigualdad. No es la misma la trayectoria que tiene la evolución en términos de la desigualdad en términos de riqueza, en términos de ingresos. De hecho, sabemos que la desigualdad de ingresos laborales en Latinoamérica y Caribe cayó. La desigualdad del ingreso total medido en las encuestas de hogares cayó. No así la desigualdad en el tope de la distribución, no así la desigualdad de la riqueza. Es decir, depende también de qué estamos hablando en el tema de la desigualdad. Pero no importa cómo la midamos, lo que sí sabemos es que de esta crisis vamos a salir con mayor desigualdad. Con mayor desigualdad en términos de acceso a activos, incluyendo el capital humano, como ya lo mencioné en mi presentación, con mayor desigualdad en términos de acceso a ciertos tipos de empleos. Lo que mencionaba José Antonio con mucha claridad, los sectores más golpeados y que probablemente se van a recuperar más lentamente son mucho más intensivos en trabajo. Entonces ahí está el reto para la recuperación, entre otras cosas, del empleo y para trabajos de relativamente menor calificación, lo cual implica también que está en las partes más bajas de la distribución. Entonces hay un reto enorme de cómo hacer una recuperación que atienda a la desigualdad. Por supuesto también, como decía María Noé, de la desigualdad de género. Entonces, nosotros hemos insistido desde el PNUD, obviamente el tema de la protección social como el elemento que puede ser el detonador que reconstruye a la vez, que se mueve en la dirección correcta en términos de equidad, que se mueve en la dirección correcta en términos de construir confianza entre ciudadanos y gobierno, y que se mueva en la dirección correcta en términos de productividad. Entonces nosotros creemos que protección social, incluyendo el aspecto de cuidados, es un tema central, pero que todo esto, solo como lo decía yo hace un momento, esa es una política, en términos de reglas del juego. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer impuestos a los acervos y no solo a los flujos, vamos a poner impuestos a la riqueza o a la propiedad, con todas las implicaciones que eso puede tener. Pero tercero, yo insistiría en eso, y en lo último, y con eso cierro, es las coaliciones. Todo lo que estamos hablando son reformas muy complejas que requieren coaliciones políticas que si no se constituyen en esta oportunidad, habremos perdido la oportunidad para mover esas agendas, porque esas coaliciones son espacios que se abren para crear esas coaliciones y probablemente cuando la economía se recupere, ese espacio se puede cerrar. Gracias. Muchas gracias, señor López Calva. Voy a darle la palabra al señor Suriñac para que nos dé un enfoque de qué debemos hacer en términos de política de empleo y después para cerrar a mi colega Mario Cipolli para que nos enfatice en términos de política de desarrollo productivo cómo salimos de esta crisis. Señor Suriñac, tiene la palabra. Sí, Salazar Sirinac. Salazar. Bueno, yo quería un poco responder la pregunta de desigualdad, porque me parece que es sumamente importante y señalar que los factores impulsores de la desigualdad en Estados Unidos son un poco diferentes a los en Estados Unidos, a los de la región. Hay algunos elementos comunes, pero creo que son dos realidades y dos historias diferentes. En la mayoría de los estallidos sociales en América Latina, los actores fueron segmentos de la clase media, ¿no? O sea, lo que vimos en Chile, lo que vimos en otros países, era una clase media que tenía aspiraciones de movilidad social y de ingresos crecientes y de mayores y mejores empleos, y esas expectativas venían frustradas por años y si no por décadas, ¿no? Tanto por el lado de ingresos, salarios y empleo, como por algo sumamente importante que es la mala calidad de los servicios públicos. O sea, en educación, servicios públicos malos, y por eso hemos venido haciendo un dualismo en donde entonces hay una educación privada en nuestros países, donde entonces las clases que tienen el dinero tienen educación de gran calidad para sus hijos, pero la gente que tiene que confiar en la educación pública pues se ve frustrada por problemas allí. Lo mismo con salud, con pensiones de pobreza, la reforma. Entonces, hay una serie de elementos del pacto social, de servicios que se esperan de alta calidad que van a recibir del Estado que no se estaban recibiendo. Entonces, no son tanto las personas, o no eran tanto las personas más pobres o los pobres extremos. América Latina venía con un récord bastante bueno de reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. Faltaba mucho, pero la CEPAL, el BID, en fin, la OCDE, en varios reportes venían reportando eso. Ahora, que yo creo que ahí la pandemia nos cambió, porque ahora tenemos un doble problema. Tenemos
las frustraciones de la clase media que estaban antes ahora van a ser peores, porque además ha habido recortes, o sea, no hemos mejorado en educación, en salud, en pensiones, es decir, con respecto a hace un año, pero además, como hemos estado conversando, los golpes han sido tremendos y el retroceso en pobreza, en los pobres extremos, en los informales y en la gente con menor educación, que según el estudio que cité de Nora Lustig, pues es posible que las agujas se muevan a donde estaban en los años 60, es un horror. Entonces tenemos dos agendas y yo creo que hay que pensar en las políticas de respuesta para las dos. La agenda para satisfacer las aspiraciones de la clase media y una agenda de pobreza y de pobreza extrema multidimensional que hay que atender. Entonces, bueno, ahí caemos en, por eso es que las políticas, digamos, de desarrollo productivo, de reactivar el crecimiento, de sectores por territorios, etcétera, políticas sociales de precisión. Yo creo que aquí es muy importante tener, y ahora las nuevas tecnologías y la digitalización permite la política social de precisión para llegarle con las ayudas sociales a los grupos, mucha focalización. Lo de la red de cuidados es absolutamente fundamental. Y por eso, bueno, lo de la transformación digital, que no tuvimos oportunidad de hablar mucho, creo que es fundamental. Y, por supuesto, la reforma fiscal y los recursos, porque todas estas cosas, de alguna manera, es decir, no se puede, como dicen, hacer chocolate sin cacao. Muchas gracias, señor Salazar. Mario, el señor Salazar te dejó el terreno, refiriéndose a las políticas de desarrollo productivo. ¿Qué hacemos, Mario? Sí. Pero mira, hay un tema que tú pusiste, Mario, que me pareció todavía más importante. Tú dijiste, hay un pedazo de la población que se está quedando con poco de la riqueza y un pedacito más chiquito arriba que está aumentando la riqueza. Imagínate América Latina, la clase media, el mundo va hacia abajo, la empujás hacia abajo, lo formal se hace informal, el informal no es más colchón, esa presión que tenés hacia abajo te genera pobreza. ¿Cómo se sale con eso? La política industrial, yo la llamaría política industrial, por favor, no digan política de desarrollo productivo con miedo, política industrial, digan, todos la hacen. Nos dimos cuenta con el sector farmacéutico, nos dimos cuenta con los equipos medicamentos que los países vuelven a hacer política industrial. ¿Por qué hay que tenerle miedo a la palabra? China salió con la política industrial. La política industrial es redistributiva cuando se hace miel, genera trabajo, genera formalidad. Y generar un estado de welfare que sea complementario con lo digital. Las pymes necesitan políticas industriales, pero necesitan políticas sociales para formar y crecer. Ojo, no pensemos, y con esto cierro, que hacer esto es igual a como se hacía hace 10 años. La industria cambió, no son las mismas industrias, los trabajos cambiaron, los skills cambiaron, la construcción del dato cambió, el modelo cambió. ¿Saben una cosa que pasó a la región? Todos tenían miedo de decir esto. Y la verdad que hay que repensarlo. Y miren, todos los países quieren tener un sector farmacéutico, todos quieren tener un sector de industria médica, todos quieren generar sus propios sectores estratégicos. Bueno, digo que va a tener que todo así, pero la política industrial, tecnológica y un welfare conjunto a lo digital es la base para salir del modelo. Y para eso es el único modo repensar. No repensemos a las industrias, a las empresas iguales. Los trabajos van a ser completamente distintos. La oportunidad de negocio va a ser completamente distinta. Los procesos productivos y las cadenas de valor van a ser distintos. Requerimos repensar esto, no repensar a la vieja política y no tener miedo a las batallas de este tipo. Eso nos parece a nosotros lo más importante. Solo así se gana la batalla. Lo social no se juega justo no solo en lo social, y lo productivo es una componente importante para distribuir y generar lo social. No, y gracias, Mario, gracias a todos, mucho cariño de parte de la CEPAL. No, realmente ha sido un panel excelente. Le doy las gracias a todos los invitados, los distinguidos panelistas, al presidente Fernández que organizó este evento, a mi amigo Daniel Sobato, y los exhorto a que nos volvamos a reconectar en la sesión número 3 que se denomina los desafíos fiscales y el financiamiento externo. Ese panel va a ser moderado por el presidente Leonel Fernández y comenzará a la 1:30 hora de México, 3:30 hora de República Dominicana y 4:30 hora de Chile. Muchas gracias a todos y ha sido un panel realmente excelente y adiós, amigos.